días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Soy Alondra Santiago y los acompañaré por unos días. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Guillermo Lasso, ex candidato presidencial por Creo. La nueva carga tributaria, los impuestos que suprimirán nuevo espacio para el financiamiento del déficit fiscal y el recorte del gasto público. Con una asamblea sin mayoría para nuevos impuestos, se propone eficiencia en la recaudación. ¿Hay el estímulo suficiente para la inversión y la generación de empleo? Lo examinaremos. Además, nos acompañará Eduardo Valencia, analista económico, integrante de la Veeduría Ciudadana para la Auditoría de la Deuda y del Foro de Economía y Finanzas. Ante una deuda exorbitante que ha perforado el techo que manda la ley, ¿es necesario fijar un nuevo techo o cerrar esa posibilidad para que en verdad funcione un programa económico hacia el fortalecimiento de la estabilidad fiscal? También estará José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores y presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. General, plazas de empleo requieren nuevas modalidades de contratos de trabajo. Los sindicatos solo defienden las modalidades de trabajos existentes o están abiertos a ampliar el horizonte laboral. Lo examinaremos. El Tribunal Supremo de Brasil rechazó el recurso de habeas corpus presentado por la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. En consecuencia, Lula deberá ir a la cárcel por actos de corrupción pasiva, entre ellos haber recibido sobornos de una subsidiaria de Odebrecht. Tras más de 10 horas de deliberación, los 11 jueces votaron y la resolución fue la de rechazar el habeas corpus solicitado por Lula da Silva. Hubo votos a favor de Lula. Sob todos os ângulos enfocados, não verifico ilegalidade. No veo la ilegalidad o el abuso en el evento y mi voto es rechazar la orden. Pero también hubo votos en contra del exmandatario. Fue el voto de la presidenta de la Corte, Carmen Lucía, el que determinó la suerte de Lula da Silva, dando como resultado el rechazo del recurso, con el cual el exmandatario apelaba la condena de 12 años de prisión, dictaminada por el juez Sergio Moro. Lula es acusado de tráfico de influencias, corrupción pasiva, lavado de dinero y formación de una organización delictiva junto al empresario Marcelo Odebrecht. La detención de Lula da Silva, que aspiraba a una nueva presidencia en las elecciones de octubre, podría darse durante la próxima semana. En otro tema, empezó el proceso de evaluación a autoridades con 4 instituciones, entre ellas el Consejo de la Judicatura. El Consejo Transitorio de Participación dispuso que mientras se define la situación de su titular Gustavo Yalc y de los demás vocales, quedan suspendidos todos los concursos que llevaban a cabo para seleccionar a fiscales provinciales. Cerca de 7.500 vacantes debían llenarse. Alfredo, buenos días. Buenos días, Alondra. Bienvenido. Escogió al Consejo de la Judicatura como la primera institución que será evaluada. Gustavo Yalc y los demás vocales tienen 7 días para presentar su informe de gestión. ¿Cómo ha sido más ágil la justicia? ¿Qué recibimos? ¿Qué hay ahora? Todo eso, sin duda, serán las líneas de base fundamentales que deben ser las preocupaciones esenciales entendemos, del Consejo de Participación Ciudadana, y toda esa información la entregaremos de la manera más transparente. Mientras dure el proceso, no podrán continuar con los concursos que estaban bajo su mando. Se declaran suspendidos todos los concursos de oposición y méritos que se hayan iniciado y se encuentren en curso en el ámbito de sus respectivas competencias por parte del Consejo de la Judicatura y hasta la conclusión de la evaluación. La disposición se aplica para el concurso de fiscales provinciales que está en curso y cuyos aspirantes rindieron pruebas prácticas la mañana de este miércoles. En esta primera etapa también se evaluará al fiscal general Carlos Bacamancheno, al Consejo Nacional Electoral y al superintendente de bancos Cristian Cruz. La ciudadanía tiene 5 días para presentar denuncias sobre la gestión de los evaluados. Se acabaron estos concursos mañosos en los que no confía nadie y mucho menos la gente calificada. Ahora sí, Alfredo, buenos días. Qué gusto. Buenos días, Alondra. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días a todos. Ya están apareciendo los primeros resultados de las evaluaciones del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Como era de esperarse, no son favorables a los evaluados, que en general fueron resultado de un proceso amarrado de selección. Pero también podría decirse
que el resultado de su evaluación es la crónica de una muerte anunciada. No obstante, el mejor parámetro de evaluación al Consejo Transitorio será la diferencia que establezca en la selección de las nuevas autoridades de control. Selección que obviamente no se debe efectuar con los mismos parámetros que se impugnaron, porque de resultar así se estaría marchando sobre el mismo pantano. Los hechos serán los que hablen. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. A un año de la segunda vuelta presidencial y 10 meses después de haber asumido la presidencia, Lenín Moreno presentó su propio programa económico. Sobresale el hecho de que no hay mayoría en la Asamblea para presentar proyectos de ley de urgencia económica que aumenten la carga tributaria. Por eso se señala en el programa económico que la recaudación se incrementará gracias a un alza de aranceles aduaneros que decide el COMEX por resolución y una reestructuración de intereses y plan de pago para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que asciende a 1.663 millones de dólares frente a 1.000 millones de recorte en el gasto público. Guillermo Lasso, ex candidato presidencial, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, gracias por la invitación y a sus órdenes. ¿Hay equivalencia entre el aporte del Estado y el de la ciudadanía? Voy a responder esa pregunta, pero yo antes quisiera destacar que en el discurso que los ecuatorianos escuchamos el día lunes, en el discurso hay un giro en esta segunda etapa de Alianza País versus la primera etapa de los gobiernos correístas, donde se hablaba de más impuestos, más gasto y más deuda. Hoy hay que reconocer que es un giro positivo cuando dicen que el Ecuador no puede vivir de deuda y del consumo, que el Estado ecuatoriano requiere de un adelgazamiento y una reducción del gasto público y que es necesario la reactivación productiva. Yo creo que hay que destacarlo. Ese es un giro positivo, no hay que ser mezquino, hay que reconocer que es un mensaje nuevo y fresco. Ahora, hay que mantenernos vigilantes y con cautela. ¿Por qué? Porque lo del lunes fue el discurso. El propio presidente dijo, serán los ministros los que luego van a desarrollar cada uno de los 14 temas que él anunció. Vamos a ver qué presentan en materia de proyectos de ley en asamblea, decretos ejecutivos o acciones del gobierno, si verdaderamente acompañan o no el discurso del día lunes. Y respecto a la equivalencia entre los sacrificios. Yo creo que por lo menos es positivo escuchar que hoy se reconoce que el Estado tiene una responsabilidad en el ajuste económico y ya no el ciudadano como en el pasado, con más de 15 paquetazos tributarios durante 10 años de gobierno correísta. Hoy se habla y se dice, bueno, parece que el problema es el Estado, así que vamos a someternos a un proceso de ajuste. Un proceso de ajuste que desde el punto de vista cuantitativo no es suficiente. Primero, porque no reconoce la realidad. El déficit fiscal supera el 7% al decir de los expertos y una reducción de 1.000 millones al año parece que es insuficiente, aunque va en la línea correcta. Sobre el financiamiento público, que según la Auditoría de Contraloría ha roto el límite legal, se plantea una estrategia integral de manejo de la deuda pública que comprende para la deuda multilateral mejoramiento de relaciones para incremento de cupos y flujo positivo. Para deuda externa bilateral, negociación para mejoramiento de condiciones poco favorables en deuda comercial. Y la optimización de contratos petroleros que incluye preventas. Finalmente, un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal a definirse. Surgen muchos interrogantes y preocupaciones al respecto. ¿Cuáles son los suyos? De lo que usted ha mencionado, destaquemos lo positivo, el reconocimiento que hay de que hay que ir a los multilaterales, es decir, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al BID, a la CAF. Eso es positivo, hay que reconocerlo como un discurso nuevo respecto del pasado.
Pero dado que se habla y se define correctamente que el Ecuador no puede vivir de deuda, yo creo que hay otros temas que no fueron tocados el día lunes y que son fundamentales. Ejemplo, la reforma a la seguridad social en el Ecuador. Es vital, solo una cifra. Chile tiene una población similar a la del Ecuador, 16 millones de habitantes aproximadamente. El Fondo de la Seguridad Social chileno llega o supera los 250.000 millones de dólares. En el Ecuador apenas llega a 12.000 millones y todo el dinero está en manos del Estado. El Seguro Social requiere una reforma estructural para garantizar la prestación de servicios que merecen los trabajadores y los jubilados. Otra reforma indispensable es la del Banco Central. El Banco Central tiene que ser independiente, no puede continuar en la situación actual donde el gobierno le echa mano al dinero de la reserva cuando cree que es necesario. Ese no es dinero del gobierno, eso es dinero del Seguro Social, de los depositantes de la banca, y hay que poner una barrera saludable entre el gobierno y esa independencia del Banco Central. Usted ha tocado el tema petrolero. A mí me hubiera gustado oír reformas en ese campo, sobre todo que garanticen la revisión de aquellos contratos de preventa a los chinos, bajo lo cual se ha tapado una gran cadena de corrupción. Es necesario revisar todos esos procesos para ver si las fórmulas de cálculo de precio responden al interés nacional y no a los negocios de algunos cuatro vivos. Y por último, la reforma también en materia de concesiones. El gobierno dice hay que reducir el gasto. Normalmente la forma más fácil de reducir el gasto es bajar el monto de las inversiones. Pero la pregunta es, ¿y cómo se va a dar mantenimiento a toda esa gran obra pública en infraestructura de hidroeléctricas, por ejemplo? Es necesario ser directo y claro. Hay que impulsar un proceso de concesiones privadas, locales, internacionales o a través de procesos mixtos para acometer un agresivo proceso de inversión privada en infraestructura pública. Pero por mismo, porque faltan algunas cosas, sería por el momento, ante las necesidades que se van a presentar a corto plazo, es inevitable aumentar el techo de la deuda, y si se lo hace, ¿bajo qué condiciones debería hacérselo? Bueno, sin duda alguna, uno no puede negar que en la coyuntura probablemente van a requerir algo más de deuda, pero en mi opinión deberían acudir al Fondo Monetario, al Banco Mundial, sin ningún miedo, sin ninguna preocupación, para solicitar ahí los créditos en los plazos adecuados, 30 años, en tasas de interés absolutamente razonables de esos multilaterales con un país, y comprometerse con un programa de ajuste fiscal que verdaderamente genere sostenibilidad a la economía ecuatoriana. Recuerde usted, Alfredo, que allá por el mes de junio del año 2017, en este mismo programa, yo planteé la necesidad de la revisión de ese límite de endeudamiento, porque el propio presidente Moreno ya había anunciado un endeudamiento que rompía ese techo. Ahora, un último tema para cerrar. Respecto a la supresión de impuestos, con una propuesta suya para el gobierno. Se ha tocado finalmente el anticipo del impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas. ¿Qué opina sobre la propuesta hecha por el presidente Moreno? Respecto del anticipo de impuesto a la renta, de eliminar esa figura de anticipo, me parece positivo el anuncio. Hay que ver el proyecto de ley cómo llega a la Asamblea Nacional, porque el diablo está en los detalles, en primer lugar. En segundo lugar, pues obviamente nuestra tesis es una tesis mucho más agresiva en materia de reducción de impuestos para estimular la producción. Y recordemos que incrementar aranceles es el equivalente a aumentar impuestos, nada más que no va por la vía de la Asamblea, sino, como usted lo dijo, son directos, y además de eso también influye en el IVA, por ejemplo. Bueno, por supuesto que sí, y es un impuesto a las importaciones, y eso perjudica la competitividad del Ecuador. No quiero olvidarme que también en este discurso falta algo fundamental desde nuestro punto de vista: un giro en la política internacional del Ecuador. Es necesario que el Ecuador vaya a la Alianza del Pacífico y dejemos la novelería del ALBA,
que el Ecuador suscriba un acuerdo de comercio de largo plazo con los Estados Unidos y no andar con estos prejuicios ideológicos de que con el imperio no, cuando los Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Y es indispensable reconocer que la economía ecuatoriana necesita generar empleo de manera vigorosa, no solo 250.000 empleos en los próximos 3 años de gobierno. Y claro, y solamente se habla de algunas modalidades nuevas. Así es. En todo caso, hay muchos otros temas que tratar, Guillermo, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. De acuerdo, Alfredo, yo siempre a las órdenes. Y gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Alondra. Así es, vamos a la pausa y al regresar, Eduardo Valencia, analista económico, integrante de la Veeduría Ciudadana para la Auditoría de la Deuda. ¿Se necesita fijar un nuevo techo a la deuda pública? ¿Se para así el endeudamiento o se abre una puerta de escape? En pocos minutos más, estamos de vuelta. Eduardo Valencia, veedor de la Auditoría de la Deuda Pública e integrante del Foro de Economía y Finanzas. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Respecto al techo impuesto por ley a la deuda y sobre la necesidad de financiamiento para el déficit fiscal, Alberto Acosta Burdeo señalaba lo siguiente ayer en Contacto Directo. Veamos. Es inevitable subir el techo de la deuda porque el día de hoy, con los resultados de la auditoría, ya sabemos que la deuda era mucho más grande de lo que nos querían hacer creer y que ya el Estado no podría legalmente seguirse endeudando. Y sin embargo, el Estado depende en alrededor de 800 millones de dólares por mes para poder financiar su gasto público y estos 800 millones tienen que venir de deuda. Entonces va a tener que incrementarse el techo de la deuda, pero yo creo que los asambleístas tienen que pedir algo a cambio. No puede ser un cheque en blanco, tienen que pedir un plan y colocar los candados necesarios para tener un plan creíble de reducción de gasto público. Porque si no, lo que va a suceder es que se aumentará ahora el techo de la deuda, el Estado seguirá gastando alegremente y de aquí el próximo año estaremos en la misma situación de tener que incrementar nuevamente el techo de la deuda hasta que la situación se torne insostenible. ¿Es realmente inevitable fijar un nuevo techo para la deuda? Yo no comparto esa conclusión de Alberto, comparto las cifras, comparto que el gobierno tendrá que continuar endeudándose a un promedio de aproximadamente 10.000 millones de dólares anuales. Y suponiendo que, como ya está transcurrido la mitad del periodo del año 2018, solo sea la mitad de esa cifra. Pero aún así, eso implica que el gobierno va a tener necesidades de aproximadamente 25.000 millones de dólares en el lapso que todavía le falta hasta acabar su periodo. Pero eso hay que añadir que ya a partir del año 2021 empiezan los vencimientos de capital de la deuda contraída anteriormente y por tanto esa cifra puede subir todavía más. Es absolutamente alta porque la base es que ahora la deuda realmente verdadera que ha develado la Contraloría está en 65.000 millones de dólares, imaginémonos que cada año siga subiendo. Ahora bien, en mi opinión lo que tiene que hacer el gobierno es acudir a la Asamblea, pero no para subir el techo de la deuda, que a mi manera de ver sería una aberración el que se cambie la Constitución para justificar los incumplimientos y los desvíos de los gobiernos. En mi opinión, ese techo tiene que mantenerse, la Asamblea tiene que obligar al gobierno a que más tarde o más temprano se regrese al 40% del 62% que está ahora, que regrese al 40% en un lapso determinado a través de un programa y que, obviamente, como tiene necesidades del financiamiento, que todos estamos de acuerdo que se necesita, que la Asamblea autorice contrato por contrato cada vez que se necesite un nuevo endeudamiento para que se apruebe 2.000, 1.000, lo que sea, de tal manera que se controle esa nota. El modificar el techo de la deuda sería abrir la puerta para que este país siga financiando su crecimiento a través de deuda, que es una aberración técnica. Lamentablemente hay ese ambiente en algunos sectores de la Asamblea. Entonces, respecto a las condiciones, usted señalaba algunas. Y también tenemos que actualmente el servicio de la deuda representa 1/3 del presupuesto y supera a las asignaciones juntas de salud, educación y vivienda. ¿Sería necesario un techo adicional al servicio de la deuda en relación al Producto Interno Bruto o a los gastos de salud, educación y seguridad?
Esa sugerencia tuya, Alfredo, me parece absolutamente obvia y concomitante con lo que acabo de decir. Es decir, no es solo suficiente poner el techo de la deuda, sino poner también un techo al servicio de la deuda, porque evidentemente cada año el gobierno tiene que reunir fondos para pagar el capital y los intereses, que son tan altos como que en efecto ya superan los 10.000 millones de dólares anuales, que son el 10% del actual Producto Interno Bruto. Y por eso me parece que es mucho más lógico el que la Asamblea ponga metas estrictas. Y yo no veo con buenos ojos el que un diputado de un determinado partido político haya dicho que va a hablar con el gobierno y para que si es que le bajan algunos impuestos, entonces van a aceptar el subir el techo de la deuda. Y yo personalmente creo que los ecuatorianos nos vamos a oponer, por lo menos yo clarísimamente, a que este asunto tan grave para el país sea a través de un pacto político. Dicho sea de paso, el día de hoy se expedirá el informe final de la Contraloría, en donde ya no solamente se consagrará este elevado volumen de deuda, sino que se establecerán las responsabilidades civiles, administrativas y penales que la Contraloría ha encontrado. A su juicio, ¿qué falta en el programa económico? Bueno, yo quiero hacer notar dos cosas: que en el programa económico se deja abierta la posibilidad de un nuevo plan de fortalecimiento fiscal, y también se deja abierta la posibilidad de que el gobierno pueda abrir la puerta para que vengan bancos privados extranjeros a tratar de generar nuevas fuentes de financiamiento, de ahorro externo, para obviamente mejorar las condiciones de financiamiento. Eso implica que las tasas de interés son el objetivo del gobierno, de bajar las mismas, porque evidentemente en este momento son demasiado altas. Le he escuchado ayer al presidente de la Cámara de Pequeña Empresa de que ellos pagan entre el 17 y el 21% por los créditos para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, lo cual es una barbaridad. Entonces, yo creo que tenemos que estar muy atentos, porque todos habíamos pensado que este programa del gobierno, llamado programa del gobierno del actual presidente, era el programa fiscal para evidentemente ajustar las finanzas públicas, poder generar ahorros suficientes y cumplir sus compromisos. Pero deja abierta la puerta para otro programa de fortalecimiento. Eso implica que se presentará a la Asamblea nuevas medidas para fortalecer dichas finanzas públicas. A mí me parece medio raro el tema, pero así está en las medidas que el presidente dijo. Entonces, yo realmente creo que el país tiene que empezar a debatir ya y prepararse para ver qué nuevas medidas vienen a través de este proyecto de ley que irá al Congreso, seguramente para tratar de arreglar qué se va a hacer con el servicio de la deuda, pero también tenemos que empezar a debatir la necesidad de que las tasas de interés en el país bajen. Es un verdadero absurdo que en dolarización se haya mantenido el mismo sistema de tasas de interés que no colaboran para el desarrollo del sector productivo. Entonces, ni los bancos ni las financieras públicas. De ese programa de estabilización que va a venir después y que va a plantear nuevas medidas económicas? Bueno, no conozco en qué sentido va ese plan de estabilización y por tanto no podría pronunciarme qué es lo que tengo que suprimir. Pero evidentemente pienso yo que lo que tendría que hacer el gobierno es un programa mucho más importante de reducción del gasto público. Hay una serie de entidades que necesitan ser suprimidas y otras cuyos presupuestos tienen que ser reducidos. Lamentablemente, cuando le entrevistan a la ministra de Economía y Finanzas, no contesta las preguntas, no sabe cuáles son las partidas arancelarias que se van a modificar, no sabe las empresas públicas que se van a suprimir y, lo que es más grave, dice que van al Fondo Monetario Internacional simplemente para que les den más recursos de los que tiene que servir la deuda. Todo este tipo de cosas son muy malas señales. Ayer se publicó también que la tasa de riesgo país del Ecuador ha subido en estos días, continúa subiendo, especialmente después de que se hizo de conocimiento público el nombramiento del actual ministro de Finanzas, lo cual implica que todavía hay un alto margen de incertidumbre. Yo creo que el presidente hizo muy bien en dar los lineamientos positivos que dio de un programa económico, pero cada vez que hablan los ministros confunden a la ciudadanía. Se dijo que no iba a haber impuestos y, sin embargo, no solo que van a subir los aranceles, sino también van a subir los impuestos a los seguros privados de salud y de vida.
lo cual es un impuesto gravísimo porque afecta a toda la clase media y toda la clase baja y no solo a la clase alta. Así que hay mucha incertidumbre todavía, el debate está abierto y por tanto el país tiene que entrar a conocer de fondo, porque yo realmente creo que si es que el programa económico no cumple las finalidades que el presidente se propuso, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Hay que construir confianza. Eduardo Valencia, gracias por su participación en Contacto Directo. Alondra. Gracias, Alfredo. Al volver, José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores. El programa económico ofrece nuevas modalidades en contratos de trabajo para generar plazas de empleo, pero ¿se avanza en la dirección correcta? Pausa y retornamos. El programa económico, además de prever estímulos para la inversión a fin de impulsar la producción y generar empleo, también contempla nuevas modalidades de trabajo. Al respecto, Abelardo Pachano del Foro de Economía y Finanzas señaló. Veamos. El tema de los contratos laborales, nada de flexibilización en el sentido de que signifique pérdida de derechos, no. Hay cómo encontrar otras fórmulas de relaciones entre el trabajador y el empresario que permitan conciliar los intereses legítimos de las dos partes. Una buena remuneración para el trabajador, un buen rendimiento para el empresario. Los dos son socios del desarrollo, los dos no son enemigos del desarrollo. La teoría marxista demostró un fracaso total en ese sentido, al tratar de enfrentar a los dos miembros de una colectividad que son inseparables. El capital y el trabajo son inseparables. José Villavicencio, presidente del FUT. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Doctor, buenos días. Un saludo cordial a todos los trabajadores del país y a los televidentes. ¿Comparte el FUT de este punto de vista? Mire, primero nosotros queremos dar algunas opiniones sobre las propuestas económicas anunciadas por el presidente de la República, licenciado Moreno. Primero, creemos que es importante rescatar de que producto de la acción, de la movilización, de la vigilancia que hemos venido haciendo los trabajadores, el pueblo ecuatoriano, el programa económico no establece un paquetazo económico, porque nosotros hemos planteado que no somos responsables del mal manejo que se vino haciendo durante estos últimos 10 años y no es correcto que se pretendía descargar en las espaldas de los trabajadores. Un segundo elemento es de que durante los 10 meses el presidente Moreno ha planteado de que es necesario tomar medidas sobre un tema económico, que no existe tal mesa servida, que la situación económica es grave y que había que tomar varias alternativas. Los trabajadores, el Frente Unitario nos preocupa porque estas medidas no reflejan esa realidad. Y decimos esto porque habían otras alternativas para resolver el tema económico en nuestro país. Sin embargo, creemos de que estas medidas lo que hacen es favorecer a los grandes empresarios. Y un tema que nos preocupa es sobre el tema del Instituto de Seguridad Social, donde se plantea perdonar nuevamente la deuda en el tema de los intereses o la mora patronal a los empleadores. Pero adicionalmente continuamos con la política de violentar la autonomía del Instituto de Seguridad Social. Ni el gobierno ni el Ministerio de Finanzas son responsables de tomar medidas de nuestro patrimonio y eso es grave. Hoy, cuando se requiere inyectarle recursos al Instituto de Seguridad Social por la grave crisis que se viene manejando en el tema que se eliminó el 40%, que no se paga el tema de la deuda por salud, hoy se plantea perdonar los intereses y alargar los plazos. Esto es una grave preocupación que tenemos los trabajadores y en particular que se sigue violentando la autonomía de nuestro Instituto de Seguridad Social. Bueno, pero la idea es que paguen, porque a veces esto de las tasas, de los intereses que crecen desproporcionadamente es lo que dificulta el cobro oportuno. Ahora, pero volviendo a las modalidades de trabajo, el punto 9, el plan de acción del programa económico, se limita a señalar, dice, entrarán en marcha nuevas modalidades de contratos de trabajo que respeten íntegramente los derechos de los trabajadores y recogiendo las necesidades de sectores productivos como el turístico, el agrícola, el pesquero, entre otros. ¿Es suficiente esto? ¿Cuántos sectores laborales que necesitan impulso identifican los sindicatos?
Mire, primero es necesario establecer de que necesitamos establecer una política de empleo en nuestro país. No nuevos tipos de contratos, no nuevas leyes generan empleo, si es que no existe una política de empleo adecuada donde se considere el tema de diferentes aspectos que son importantes. Es necesario resolver entonces esa política para resolver a las personas de nuestro país, que de la población económicamente activa, más de 4 millones de ecuatorianos no tienen un empleo en nuestro país. Hoy se ha hablado por una parte desde el Ministerio del Trabajo que estos nuevos contratos van para áreas específicas, temporales, en el tema del turismo, en el tema ganadero, en el tema agrícola, respetando los derechos. Lo que nos preocupa cuando se habla de la flexibilización laboral, porque se deja muy abierto este término y se puede establecer mecanismos para generalizar el tema de la flexibilización laboral, cuando los empresarios se acogen de este anuncio del presidente Moreno de la flexibilización al nuevo tipo de contratos, entonces se estaría abriendo. Ahora, la pero hay brecha otras para modalidades que se de contratos estos tipos no permitidas, que son el de tiempo fijo por 1 año y el trabajo por horas, que en los países donde se permiten dinamizan el mercado laboral. El Frente Unitario de Trabajadores, ¿sería partidario de permitir esas modalidades o estarían en contra básicamente? Nosotros hemos planteado que es importante revisar, discutir mecanismos para áreas específicas, para los nuevos contratos para la gente que está desempleada, que es necesario revisarlo. Lo que no vamos a permitir es de que se pretenda, a pretexto de que quieren generar empleo en el país, que vuelva a la flexibilización laboral y la precarización laboral en nuestro país. En el 2006 se planteaba que era necesario el tema de la tercerización laboral, pero eso se generalizó y hoy entonces pueden haber mecanismos, brechas abiertas para el tema de que se flexibilice y se generalice este tipo de contratos. Por eso nosotros hemos planteado que es necesario revisar estas áreas específicas temporales con algunos incrementos o porcentajes, respetando los derechos, respetando la estabilidad, por lo menos hasta que dure estas actividades específicas y que no ahora, se la OIT permite ciertas modalidades de trabajo respetando los derechos básicos. Digamos, sería entonces en ese sentido que se podría avanzar. Mire, el tema de la OIT, usted conoce, doctor, de que ellos no se complican, es una institución tripartita y siempre lo que le plantea a los trabajadores, le plantea al gobierno y a los empleadores. Y entonces ellos no se complican. Lo que nosotros hemos planteado de que es necesario revisar, pero hay que ir generando mecanismos de una política de empleo adecuada para generalizar la estabilidad laboral, que garantice libertad sindical, contratación colectiva, remuneraciones adecuadas, de acuerdo a lo que establece la Constitución. Y lamentablemente este plan económico no recoge los planteamientos de los trabajadores de los sectores sociales. Creemos, bueno, esperamos que en el futuro se los incorporen. Es muy frío y que en los próximos días se pueda recoger los planteamientos que hemos hecho los trabajadores y los diferentes sectores para ir estableciendo mecanismos adecuados en nuestro país. Esta es la posición de Fernando Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Gracias por participar en Contacto Directo. Alondra. Y eso ha sido todo en Contacto Directo. Nos vemos mañana, pero contigo, Alfredo, hasta el próximo lunes. En efecto, nos vemos el próximo lunes.